Bienvenida, querido oyente. Esto es Trendbow Education y hoy te invito a viajar conmigo a un lugar donde las palabras respiran, las ideas cobran forma y los pensamientos se tejen como hilos de un tapiz invisible, el mundo del texto. En cada palabra escrita, en cada párrafo que lees, hay una historia escondida, una intención, una emoción, una huella de quien quiso decir algo y de quien está dispuesto a escuchar. Porque un texto no es solo un conjunto de letras, sino una conversación viva entre quien escribe y quien comprende. Hoy aprenderemos a mirar el texto con otros ojos. Descubriremos su estructura, sus secretos y su alma. Y lo haremos paso a paso, con la calma de quien siembra una idea para que florezca en el corazón. Prepárate, porque como todo buen cuento, esta historia también comienza con una había una vez. Había una vez un texto. No era un cuento todavía, ni un poema, ni una carta. Era simplemente la necesidad de alguien por comunicar algo. Desde los primeros símbolos grabados en piedra, hasta los mensajes que enviamos hoy desde una pantalla, el ser humano siempre ha buscado decir, expresar, compartir. Y esa magia se encierra en una sola palabra: texto. Un texto es una unidad completa de comunicación. Su propósito es transmitir un mensaje con sentido, para que quien lo reciba pueda comprenderlo, interpretarlo o incluso sentirlo. No importa si está escrito o hablado. Siempre que haya un emisor que dice y un receptor que entiende, hay un texto. Pero el texto no vive solo. Como todo ser con vida, tiene una estructura, un cuerpo que le da forma y coherencia. Imagina que cada texto es como un pequeño organismo. Necesita un principio, un desarrollo y un final. Eso es lo que llamamos estructura del texto. La estructura de un texto no es un capricho, es su esqueleto, su mapa, su orden interno. Y está compuesta por tres grandes partes: la introducción, el desarrollo y la conclusión. En la introducción, el autor abre la puerta, presenta el tema, despierta la curiosidad del lector y lo invita a entrar. Aquí se puede comenzar de distintas maneras. Con una síntesis, cuando se resume el tema que se tratará. Con una anécdota, cuando se cuenta algo breve que introduce el asunto. Con una cita, cuando se usa una frase de alguien más que ilumina la idea. Con una frase impactante para captar la atención. O con una analogía, comparando el tema con algo que el lector ya conoce. Luego llega el párrafo de desarrollo, donde el texto crece, se expande y se explica. Es el corazón palpitante de toda escritura. Y finalmente, la conclusión. Esa parte donde el autor se despide, cierra la puerta con suavidad y deja una idea final que resuena. Puede hacerlo con una síntesis que resume, con una anécdota que ilumina o con una cita que deja pensando. Así como en la vida, todo texto tiene un inicio que despierta, un camino que enseña y un cierre que deja huella. Y aunque parezca algo sencillo, detrás de esa estructura hay tres fuerzas invisibles que le dan vida a las palabras. Tres propiedades esenciales que hacen que un texto respire, fluya y tenga sentido. Dicen que el alma de una persona se reconoce en su voz, y el alma de un texto se reconoce en tres grandes propiedades: la adecuación, la coherencia y la cohesión. Sin ellas, las palabras se desordenan como hojas al viento. Pero cuando las tres trabajan juntas, el texto se vuelve claro, comprensible y bello. Comencemos con la adecuación. La adecuación es la capacidad de un texto para adaptarse a su contexto, al tema, al emisor, al receptor y a la intención.
No se habla igual en una carta formal que en un mensaje a un amigo. No se usa el mismo lenguaje en un informe científico que en un cuento infantil. Por eso, la adecuación es como el traje del texto. Cambia según la ocasión. El emisor debe pensar, ¿a quién me dirijo? ¿Y para qué escribo? De esas dos preguntas nace la intención comunicativa, que puede ser informar, convencer, emocionar o simplemente entretener. Y cuando esa intención se ajusta al tema y al receptor, el texto fluye naturalmente. Luego está la coherencia, la segunda gran propiedad. Ella se encarga de que el texto tenga sentido, de que las ideas se relacionen unas con otras, como eslabones de una misma cadena. Un texto coherente presenta la información con orden, claridad y lógica. Cada parte debe conectar con la anterior y preparar el camino para la siguiente. Por eso, cuando leemos algo que no tiene pies ni cabeza, lo que falta es coherencia. Y cuando todo encaja perfectamente, sentimos esa armonía que solo un buen texto puede lograr. Finalmente, la cohesión. Si la coherencia es el alma que da sentido, la cohesión es la piel que une las partes. Es la propiedad que utiliza conectores, reformuladores, operadores discursivos y de contacto para enlazar las ideas. Los conectores son esas palabras mágicas que guían al lector. Por lo tanto, sin embargo, además, en cambio, son los puentes entre una idea y otra. Los reformuladores permiten explicar de otra manera lo que ya se dijo, es decir, en otras palabras, mejor dicho. Los operadores discursivos ordenan o resaltan partes importantes. En primer lugar, finalmente, por supuesto. Y los operadores de contacto crean cercanía con el lector. ¿Verdad? Como puedes ver, pues bien. Sin cohesión, las palabras serían como cuentas sueltas de un collar. Pero cuando el escritor las ensarta con cuidado, nace la fluidez, la armonía, la voz que envuelve y enseña. Y así, el texto ya tiene alma. Pero como toda criatura con alma, también tiene rostros, formas distintas de manifestarse según su intención. Algunos textos cuentan, otros describen, otros discuten y otros explican. Es hora de conocerlos. Cada texto es un espejo distinto del pensamiento humano. Hay textos que narran historias, otros que pintan imágenes con palabras, otros que debaten ideas y otros que enseñan con claridad. Todos diferentes, todos necesarios. El texto narrativo es el más antiguo de todos. Nació junto al fuego cuando los primeros humanos contaban historias para no olvidar. En él siempre hay un narrador, un tiempo, un espacio, personajes y una trama. El narrador puede ser quien vive la historia o quien la observa desde fuera. El tiempo puede avanzar, detenerse o retroceder, como en los sueños. El espacio es el lugar donde todo sucede. Una ciudad, un bosque, una habitación o incluso una mente. Y la trama es el hilo invisible que une los hechos desde el inicio hasta el final. Todo relato tiene una estructura narrativa. Introducción, donde se presentan los personajes y el escenario. Nudo, donde ocurre el conflicto o problema. Desenlace, donde todo se resuelve, para bien o para mal. En su lenguaje, predominan los verbos en pasado, los conectores temporales y las descripciones que hacen vivir la historia. Porque narrar es recordar con emoción. El texto descriptivo no cuenta lo que sucede, sino lo que se ve, se siente o se imagina. Es la pintura del lenguaje, el retrato de la realidad o del sueño. Existen dos grandes tipos, la descripción técnica y la descripción literaria. La descripción técnica busca precisión y objetividad. Se usa en informes, manuales o guías. Por ejemplo,
describir el funcionamiento de una máquina o las partes de una célula. La descripción literaria, en cambio, busca emocionar, y dentro de ella encontramos distintas formas. Topográfica, describe un lugar. Prosopográfica, describe el aspecto físico de una persona. Etopeya, describe su carácter o personalidad. Descripción de un objeto, se centra en un elemento particular, sus formas, colores o función. Las características lingüísticas de la descripción incluyen muchos adjetivos, comparaciones y detalles sensoriales. El tiempo verbal suele ser el presente y las oraciones estáticas, como cuadros detenidos en el tiempo. El texto dialogado es el más humano de todos. En él, las voces se encuentran, las ideas se cruzan y el lenguaje se convierte en un puente. Sus elementos principales son los interlocutores, las acotaciones y el contexto. Los interlocutores son quienes hablan. Las acotaciones son notas breves que indican cómo o cuándo se dice algo. Y el contexto es la situación en la que ocurre la conversación. Las características lingüísticas del diálogo incluyen el uso de primera y segunda persona, oraciones cortas y espontáneas, y un ritmo que imita el habla real. El diálogo vive del intercambio, de la empatía, de escuchar y responder. Es la forma más pura de comunicación humana. El texto expositivo es la voz del conocimiento. Su objetivo es informar y explicar de manera ordenada, clara y objetiva. En un texto expositivo, el autor no busca convencer, sino enseñar. Su estructura sigue 3 pasos: introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción se presenta el tema. En el desarrollo se expone la información, con ejemplos, clasificaciones o datos. Y en la conclusión se resume lo aprendido. Las características lingüísticas de la exposición incluyen un lenguaje formal, verbos en presente atemporal y conectores lógicos como, por ejemplo, en conclusión o de modo que. El texto expositivo es el alma de la educación, la forma más noble de compartir el saber sin imponerlo. Y llegamos al texto argumentativo, ese donde las ideas luchan y dialogan, donde las palabras buscan convencer, no por fuerza, sino por razón. Su estructura tiene 3 partes: introducción, argumentación y conclusión. En la introducción, el autor plantea su punto de vista o tesis. En la argumentación, desarrolla sus razones. Y en la conclusión, reafirma su postura. Los tipos de argumentos más comunes son: de comparación, cuando se enfrenta una idea con otra; de autoridad, cuando se cita a un experto o fuente confiable; de probabilidad, cuando se apoya en lo que es razonable o posible; de ejemplo, cuando se ilustren los hechos con casos concretos. Las características lingüísticas del texto argumentativo incluyen verbos de opinión, como creo, considero, conectores lógicos, por lo tanto, sin embargo, y un lenguaje que equilibra la emoción y la razón, porque argumentar no es imponer, es invitar a pensar. Y así, como todo cuento que llega a su fin, también este viaje se cierra. Pero recuerda, los textos no viven en los libros ni en las pantallas, viven en ti. Cada vez que hablas, escribes o expresas una idea, estás creando un texto nuevo. Y cada texto que comprendes amplía tu forma de ver el mundo. Has aprendido hoy que un texto tiene estructura, alma y rostro. Que cada palabra, si está bien usada, puede construir puentes entre las mentes. La próxima vez que leas o escribas, recuerda las 3 propiedades que lo mantienen con vida: la adecuación, la coherencia y la cohesión. Y recuerda también que cada tipo de texto tiene su propósito: narrar, describir,
dialogar, exponer o argumentar. Aquí en Trendbow Education, creemos que aprender no es solo memorizar, sino entender el porqué de cada palabra. Porque detrás de cada texto hay una historia, y detrás de cada historia, una persona con algo valioso que decir. Así que no dejes de leer, de escribir ni de escuchar. Tu voz, tu historia y tu pensamiento también merecen ser texto. Gracias por acompañarnos en este viaje por el universo de las palabras. Recuerda siempre, mientras existan ideas que contar, el texto vivirá. Y cuando necesites aprender con el corazón, Trendbow Education estará aquí para guiarte. Hasta pronto, y que las palabras sigan iluminando tu camino.